Bien, muchachos, vamos a dar inicio con el primer tema que se denomina la ciencia, en este caso la ciencia de la sociología. Antes de hablar un poco, entrar de lleno en lo que implica la definición de ciencia, sus elementos y hablar de explicar cada uno de ellos, ubiquémonos en el contexto que el derecho entra o forma parte de las denominadas ciencias sociales, ya que tiene una relación íntima con lo que es, en este caso, la función o la importancia, la relevancia de que existan normas jurídicas que regulen la conducta del hombre en una sociedad. Pero entonces, como les digo, vamos a comenzar hoy a hablar en el tema número 1. Nos pide que conversemos sobre la ciencia de la sociología. Lo primero que tenemos que entonces abordar es qué entendemos o qué se entiende por ciencia. Tomamos un concepto que conseguimos en el libro de Sociedad, Ciencia y Derecho de la doctora Lourdes Cortés de Aragón, que es un libro o texto guía, y les iré haciendo llegar pues cada uno de esos aportes a través de la plataforma de Telegram y nuestra aula virtual. Pero entonces tomemos la definición que nos trae en este libro la doctora, que nos dice: ciencia es un modo de conocimiento sistemático que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados las leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos descubiertas mediante un procedimiento racionalmente válido. ¿Qué tenemos entonces que tomar en cuenta al hablar de una ciencia? Lo primero es que me dicen que es un modo de conocimiento. Es por eso que, como les digo, el derecho está catalogado o entra a formar parte de lo que son ciencias sociales. Pero tenemos otras ciencias, tenemos ciencias naturales, tenemos ciencias como la matemática, la física, la química. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablemos de ciencia o queramos hacer alusión a una forma de adquirir el conocimiento, pues entonces hay algo específico, que en este caso son las ciencias, que se encargan de hacer su estudio. Cuando me dice que aspira mediante procedimientos rigurosos, ¿qué implica entonces cuando hablo de aspiraciones en cuanto a la ciencia? Es la actitud de búsqueda de desentrañamiento o descubrimiento de la cadena de causas y consecuencias de un fenómeno. Para nuestra asignatura, muchachos, desde este momento, cada vez que hablemos de un fenómeno, los fenómenos de estudio, en el caso de los que vamos a trabajar con sociología y sociología jurídica, los fenómenos son fenómenos de tipo social. Cuando hablemos de fenómenos, van a ser los diversos problemas o los diversos temas que tenga una sociedad. Y ya veremos mucho más adelante que la idea de una ciencia, más allá de estudiar las causas que originaron a ese fenómeno, la idea es buscar la solución. Entonces, en este caso que estamos definiendo la ciencia, vemos que es un modo de conocimiento que aspira, mediante procedimientos rigurosos, generar algunas leyes o ciertas tendencias. Entonces, cuando hablamos de la aspiración es para qué queremos o cuál es el tema que estamos abordando y por qué las ciencias nos ayudan a conocer el origen, las causas y consecuencias de un fenómeno, entendiendo nuevamente, como les decía, que fenómeno lo vamos a estudiar nosotros como un fenómeno social, como un problema que se puede dar en una sociedad determinada. Me dice que ya saben entonces que es un modo de conocimiento que busco aspirar leyes a través de procedimientos rigurosos. Entonces, leyes, aquí vamos a entenderla de forma general. No entramos todavía en la definición de ley para el derecho, sino en el campo de la ciencia. Entendiendo entonces que las leyes son el enunciado de una ley exacta, rigurosa o fatal. Es posible en ciencias como las matemáticas, pero no es posible en ciencias como las sociales, en las cuales el científico no puede enunciar leyes de tipo A más B es igual a C, sino que tendrá que conformarse con descubrir y enumerar tendencias o probabilidades. Entonces, en este caso, cuando hablemos de las leyes, entonces hablemos de ciencias exactas como en el caso de la matemática, que me da el ejemplo de que A más B será igual a C, o leyes de física, hablar por lo menos la ley de inercia, ley de la gravedad, son leyes propiamente comprobables. Pero en el campo de las ciencias sociales, donde está en juego es la conducta o el ser humano, no es posible hablar de leyes rigurosas porque hay muchos factores que van a influir en las consecuencias o en el resultado. Entonces aquí hablaremos de tendencias o las probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ante un fenómeno o ante un estímulo X, ante el ser humano, la tendencia o la probabilidad que reaccione de cierta manera es Y. Pero entonces vemos que cuando hablamos de leyes tenemos que entender primero que en qué tipo de ciencia estamos trabajando, si son ciencias exactas o ciencias rigurosas que permiten esta posibilidad de enunciar leyes como la física, la biología, la química, o si estamos en el campo de las ciencias sociales donde solamente podremos enunciar tendencias o probabilidades. Ahora bien, entonces saliendo de este concepto que vemos que la ciencia o entenderemos ciencia cuando hablemos de un modo de conocimiento,
que aspira mediante procedimientos rigurosos a enunciar algunas leyes o buscar las causas y consecuencias de un fenómeno determinado, ¿cuáles son los elementos de una ciencia? ¿Esto para qué? ¿Para qué necesito conocer o saber cuáles son los elementos de la ciencia? Para que ante un estudio, una forma de adquirir conocimiento sobre un fenómeno determinado, al yo comprobar o determinar que están presentes estos elementos, yo pueda decir entonces esto es o puede llegar a ser una ciencia. Tenemos entonces que los elementos de la ciencia son el objeto, el método, las técnicas y las teorías. ¿Cuál es el objeto de una ciencia? Es el fenómeno o problema a estudiar. Si yo hablo de la historia como ciencia, ¿cuál es el objeto? Estudiar o conocer la evolución cronológica de una sociedad, del tiempo en sí mismo, de las sociedades, de una institución determinada, la evolución del hombre. Entonces, pero en este caso, fíjense que cuando hablamos de el objeto es qué estudia la ciencia. Si hablamos o entendemos el derecho como una ciencia, el objeto es muy amplio. Tendríamos que irnos a cada una de las ramas del derecho para decir, bueno, el objeto del derecho público es, el objeto del derecho privado es, de acuerdo al objeto, al tema de estudio, pues sabremos cuál es la ciencia. ¿Cómo llegamos o cómo podemos abordar, saber o conocer el objeto de alguna ciencia? A través de los métodos. Y se entiende como método el camino o vía elegido para abordar el objeto. Ya veremos entonces más adelante cada uno de los métodos, tenemos métodos generales y métodos particulares de acuerdo a cada ciencia, que me permiten llegar al conocimiento de ese objeto. Yo de acuerdo al método, a la vía, yo puedo sobre un fenómeno de estudio enfocarme en sus causas, enfocarme en sus consecuencias, enfocarme en sus efectos, compararla con otro fenómeno. Entonces, dependiendo del método que yo utilice, es cómo estoy abordando el objeto, qué quiero saber yo de ese punto, de ese tema en específico. Tenemos luego entonces del objeto y del método como elemento de la ciencia las técnicas. Las técnicas son los instrumentos de investigación. Una vez que yo selecciono el método para abordar el objeto de estudio de mis fenómenos específicos, yo tengo que utilizar técnicas que son herramientas mediante las cuales yo puedo verificar o hacer uso del método que yo haya seleccionado. Cuando desarrollemos y expliquemos entonces las técnicas, vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Y finalmente tenemos las teorías, que las teorías son los enunciados o leyes de probabilidad de ocurrencia de los fenómenos. Ya tengo el objeto, que es lo que quiero estudiar de un fenómeno determinado. El método es el medio o la vía que utilizo para abordar el objeto. Las técnicas son las herramientas que utilizo en el método que elegí para abordar el objeto. Y finalmente el resultado, después de haber seleccionado el objeto, aplicado el método a través de sus diversas técnicas, será la formulación de teorías. También dependiendo de las ciencias, las teorías reciben el nombre de teorías, hipótesis o leyes, dependiendo de las posibilidades que puedan ser comprobadas o puedan ser refutadas por otros investigadores o científicos. Vamos entonces ahora a especificar cada uno de estos elementos enfocados en la ciencia de la sociología. Entonces podemos decir que el objeto de la sociología es la vida social humana en su globalidad, la sociedad y las instituciones sociales. Entonces vemos entonces que como estamos abordando que el objeto, que es en realidad el ser humano, y el ser humano es tan complejo, pues entonces en sentido muy amplio decimos que el objeto de la sociología es la vida social humana. Cómo se relaciona el hombre, qué reglas o qué pautas de conducta tiene el ser humano en sus relaciones con otros seres humanos, lo que lo hace sociable,